Hay novelas que no terminan cuando cierras el libro, se quedan contigo durante días, como una sensación incómoda que no sabes explicar del todo. Y pocas historias provocan eso con tanta fuerza como la de un grupo de niños atrapados en una isla aparentemente paradisiaca, lejos de los adultos, lejos de las reglas y peligrosamente cerca de su verdadera naturaleza. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy daremos un recorrido completo y con spoilers de El Señor de las Moscas, la perturbadora novela de William Golding publicada en 1954. Y quédate hasta el final porque la verdadera pregunta que deja esta obra no tiene que ver con una isla desierta, sino con nosotros mismos. Todo comienza en medio de una guerra. Una guerra mundial imaginaria con amenazas nucleares, bombarderos cruzando el cielo y ciudades enteras evacuando a sus niños. En ese contexto, un avión británico que transporta escolares es derribado sobre una isla tropical. El accidente mata a todos los adultos. Solo sobreviven los niños, y el autor tarda muy poco en plantear la pregunta central de la novela. ¿Qué ocurre cuando desaparecen las normas que sostienen una civilización? La isla al principio parece un sueño. Playas blancas, aguas cristalinas, frutas tropicales, un clima cálido, libertad absoluta. No hay profesores, ni padres, ni castigos, ni horarios. Para cualquier niño, eso debería sentirse como el paraíso definitivo. Pero precisamente ahí está la genialidad del planteamiento. El autor toma la estructura clásica de las novelas de aventuras juveniles británicas y la destruye desde dentro. Durante décadas, historias como Robinson Crusoe o La Isla de Coral habían mostrado a muchachos europeos sobreviviendo gracias a su inteligencia y construyendo pequeñas sociedades ordenadas, incluso en territorios salvajes. Pero el autor aquí responde casi con crueldad a esa fantasía optimista. Les dice a sus lectores: no, la civilización no está garantizada y debajo de nuestra apariencia educada existe algo mucho más oscuro. Los primeros personajes que conocemos en esta historia son Ralph y Piggy. Y desde esa primera conversación ya queda definida toda la tragedia futura. Ralph representa el carisma natural, es atractivo, atlético, seguro de sí mismo. Tiene esa presencia que hace que los demás lo sigan casi automáticamente, no necesariamente porque sea el más inteligente, sino porque transmite autoridad de forma instintiva. Piggy es lo opuesto, tiene asma, sobrepeso, gafas enormes, problemas físicos constantes y una inseguridad devastadora. Nadie respeta su apodo. Nadie le pregunta siquiera su verdadero nombre. Desde el principio queda reducido al papel del niño incómodo al que todos ignoran. Y sin embargo, Piggy es el personaje más racional de toda la novela. Él es quien piensa con lógica. Él es quien entiende la importancia de organizarse. Él es quien habla de nombres, listas, refugios, señales de humo y supervivencia real. Pero Golding plantea una verdad dolorosa. La inteligencia no siempre lidera. Muchas veces la sociedad escucha antes al carisma que a la razón. Cuando encuentran la gran caracola blanca enterrada en la arena, Piggy comprende inmediatamente que puede servir para reunir supervivientes. Ralph la hace sonar y poco a poco los niños emergen de la selva. Ese momento tiene algo casi bíblico, como si una nueva sociedad estuviera naciendo desde cero, y entonces aparece Jack. Jack Merridew entra en escena liderando un coro infantil vestido todavía con capas negras. Marchan bajo el calor sofocante de la isla como pequeños soldados agotados. La imagen es inquietante desde el primer instante. Jack irradia agresividad, necesita dominar, necesita imponerse y asume automáticamente que él será el líder. Cuando los niños deciden votar, ocurre algo fascinante. Ralph gana simplemente porque inspira confianza visual, porque sostiene la caracola y porque parece el protagonista correcto. Es una observación muy humana. ¿Cuántas veces elegimos líderes por apariencia, seguridad o simpatía antes que por capacidad real? Ralph intenta construir una democracia.
Establece reglas básicas. Solo puede hablar quien sostenga la caracola. Organiza grupos, prioriza mantener una hoguera encendida en la montaña para que el humo atraiga barcos. Él entiende algo fundamental. La isla no es un hogar. Es una prisión temporal. El objetivo es escapar. Pero Jack piensa diferente. Para Jack, la isla no es un problema que resolver, es una oportunidad para ejercer poder, y ahí empieza la fractura. Ralph, intentando evitar conflictos, permite que Jack dirija a los cazadores. Parece un gesto conciliador, pero termina siendo un error fatal. Sin darse cuenta, crea una estructura militar paralela y divide el poder. Además, le entrega a Jack algo peligrosísimo. Hombres armados y una misión emocionante. Porque mientras Ralph habla de refugios y rescate, Jack ofrece adrenalina, cazar, sangre, fuego y dominio. El autor entendía muy bien algo que la historia ha demostrado una y otra vez. Las sociedades suelen aburrirse de la responsabilidad antes de aburrirse del espectáculo. Los refugios requieren paciencia, la democracia requiere escuchar, las normas requieren autocontrol. Pero la violencia ofrece emoción inmediata. La primera vez que Jack intenta matar un cerdo, falla, levanta el cuchillo y duda. Ese instante es importantísimo. Todavía existe dentro de él una barrera psicológica. Aún recuerda que matar es algo terrible. Pero poco a poco esa barrera desaparece. Cuando finalmente logran matar un cerdo, todo cambia. La escena no se vive como una necesidad de supervivencia, se vive como una celebración salvaje. Los niños gritan, bailan y repiten el cántico que se volverá cada vez más aterrador. Mata al cerdo. ¡Córtale el cuello! ¡Rómpelo! Es el nacimiento de la mentalidad tribal. Y mientras tanto, la hoguera se apaga. Ese detalle es devastador porque justo en ese momento pasa un barco cerca de la isla. Un barco que podría haberlo rescatado, pero Jack y los cazadores abandonaron el fuego por perseguir al cerdo. Por primera vez, la prioridad deja de ser volver a casa. La prioridad pasa a ser satisfacer impulsos primitivos. Cuando Ralph enfrenta a Jack por haber arruinado la oportunidad de rescate, Jack responde con violencia física y golpea a Piggy. Le rompe un cristal de las gafas. Y aquí Golding empieza a trabajar con símbolos de manera magistral. Las gafas representan inteligencia, ciencia y racionalidad. Gracias a ellas pueden encender fuego concentrando la luz solar. Son literalmente la herramienta que produce civilización. Romperlas simboliza el deterioro de la razón. A partir de ese momento, la isla empieza a deslizarse lentamente hacia el caos y entonces aparece el miedo. Los niños más pequeños comienzan a hablar de una bestia escondida en la selva, algo que los observa de noche, algo monstruoso. Ralph intenta responder racionalmente y dice que no existen las bestias, pero Jack entiende algo mucho más poderoso. El miedo nunca se combate solo con lógica. El miedo necesita símbolos. Necesita enemigos. Necesita protectores. Y Jack aprovecha perfectamente esa oportunidad. Promete cazar a la bestia, promete defender al grupo. Empieza a construir poder político a partir del terror colectivo. Es imposible no ver paralelos con la historia real. Muchos regímenes autoritarios nacen exactamente así. Identificando amenazas, alimentando paranoia y ofreciendo seguridad a cambio de obediencia. El autor no estaba escribiendo únicamente sobre niños, estaba escribiendo sobre la humanidad entera. Y para entender por qué la novela resulta tan amarga, hay que recordar quién era William Golding. Golding combatió en la Segunda Guerra Mundial. Participó en operaciones navales y presenció de cerca la brutalidad humana. Después del conflicto declaró que había descubierto que el mal no era algo externo ni excepcional, era parte natural del ser humano. Por eso, El Señor de las Moscas resulta tan incómodo. Porque no culpa a monstruos sobrenaturales, nos culpa a nosotros.
La paranoia alcanza otro nivel cuando un paracaidista muerto cae sobre la montaña durante la noche. Su cadáver queda atrapado entre las cuerdas del paracaídas y el viento mueve el cuerpo de forma grotesca. Los niños lo ven de lejos, creen que es la bestia, y desde ese instante el miedo deja de ser imaginario para convertirse en una verdad absoluta dentro de sus mentes. Jack aprovecha el caos para separarse definitivamente de Ralph y formar su propia tribu en Castle Rock. Ahí desaparece cualquier resto de democracia. Jack gobierna mediante intimidación, castigos y rituales. Los niños comienzan a pintarse la cara con arcilla y carbón. Y eso también tiene un significado psicológico enorme. Cuando ocultan sus rostros, dejan atrás la vergüenza individual. Ya no son escolares británicos. Son cazadores, porque la pintura tribal les permite hacer cosas que jamás harían siendo plenamente conscientes de sí mismos. El autor anticipa aquí conceptos modernos de psicología social relacionados con la desindividualización. Cuando las personas dentro de una masa o grupo uniforme pierden responsabilidad moral individual, se vuelven capaces de atrocidades colectivas. Y entonces llegamos al corazón filosófico de la novela. Simon es distinto desde el principio. Sensible, introvertido, bondadoso, tiene una conexión especial con la naturaleza y parece percibir cosas que los demás no entienden. Es probablemente el personaje más puro de la isla. Cuando los cazadores matan a una cerda y clavan su cabeza en una estaca como ofrenda para la bestia, Simon encuentra esa cabeza putrefacta rodeada de moscas, el señor de las moscas. Y aquí la novela entra casi en territorio alucinatorio. Simon, agotado y enfermo, imagina que la cabeza le habla. Le dice que la bestia no puede ser cazada porque vive dentro de ellos mismos. Es una revelación aterradora. El verdadero monstruo no habita en la selva, habita en el corazón humano. Y la escena funciona como una inversión total de la idea del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau defendía que el ser humano nace bueno y que la sociedad lo corrompe. Golding sostiene exactamente lo contrario. La sociedad, con todas sus normas imperfectas, es lo único que contiene nuestra violencia natural. Sin leyes, sin consecuencias y sin instituciones, la barbarie emerge con una rapidez aterradora. Simon descubre después la verdad sobre la bestia. El supuesto monstruo es solo el cadáver del paracaidista. Corre desesperadamente para contárselo a los demás, y ahí ocurre la escena más devastadora de toda la novela. Es de noche. Hay tormenta. Los niños bailan alrededor del fuego en un estado de histeria colectiva. Gritan, golpean el suelo, repiten cánticos salvajes. Cuando Simon sale de la oscuridad tambaleándose, lo confunden con la bestia. Y lo matan. Lo golpean entre todos. Lo despedazan en una explosión de miedo y violencia colectiva. Y lo terrible es que incluso Ralph y Piggy participan indirectamente en el frenesí. El autor deja aquí claro que nadie está completamente a salvo de la masa. Nadie. La muerte de Simon tiene un peso simbólico enorme. Él representaba la verdad, la empatía y la conciencia moral, y la tribu destruye precisamente eso. La novela parece decirnos aquí algo espantoso. Muchas veces la sociedad elimina a quienes intentan mostrar verdades incómodas. Después de la tormenta, el cuerpo de Simon es arrastrado suavemente por el mar, mientras criaturas luminosas flotan alrededor de él. Es una escena bella y horrenda al mismo tiempo. Casi sagrada, como si la propia naturaleza lamentara lo que los niños han hecho. Tras la muerte de Simon ya no queda freno moral. Jack necesita fuego constantemente para cocinar y consolidar su dominio, así que ordena robar las gafas de Piggy. De nuevo, el simbolismo es clarísimo. La violencia le arrebata definitivamente la visión a la razón. Piggy queda casi ciego, vulnerable, desesperado, y aún así insiste en creer en las normas, insiste en la caracola, insiste en la posibilidad de hablar de manera civilizada. Eso hace que su final resulte todavía más doloroso. Ralph, Piggy y los gemelos Sam y Eric
Suben hasta Castle Rock para recuperar las gafas. Piggy sostiene la caracola mientras intenta razonar con la tribu. Les pregunta qué es mejor. ¿Tener reglas o actuar como animales? Pero la pregunta ya no tiene sentido para ellos. La democracia ha muerto. Y entonces Roger deja caer la enorme roca desde el acantilado. Roger es quizá el personaje más aterrador de toda la novela porque ni siquiera necesita justificaciones ideológicas. Jack busca poder, Roger disfruta directamente del sufrimiento y la piedra golpea a Piggy. Su cuerpo cae desde el precipicio contra las rocas del mar y la caracola explota en 1000 pedazos. La imagen es perfecta y cruda. Mueren simultáneamente la inteligencia y el orden democrático. A partir de ahí, la novela entra en una espiral de horror total. Los gemelos son capturados y obligados a unirse a la tribu. Ralph queda completamente solo. Convertido ya en enemigo oficial, comienza a ser cazado como un animal. La ironía es terrible. Los niños que antes temían convertirse en salvajes ahora disfrutan plenamente en la cacería humana. Jack organiza una batida masiva y para obligar a Ralph a salir de su escondite prende fuego a toda la isla. Ese detalle es importantísimo porque demuestra que la destrucción ya no tiene límites racionales. Están dispuestos a arrasar su propio hogar, sus recursos y sus posibilidades de supervivencia con tal de destruir a su enemigo. Golding escribió esto pocos años después de Hiroshima y Nagasaki. La metáfora resulta clara. La humanidad posee la capacidad de destruir el mundo entero persiguiendo victorias inmediatas. Ralph corre desesperadamente entre humo, ceniza y llamas. Está agotado, herido y atemorizado, y cuando finalmente cae en la playa esperando la muerte, aparece un oficial de la Marina Británica. El incendio ha generado una columna de humo gigantesca visible desde el mar. Irónicamente, el fuego destructivo termina provocando el rescate, pero el verdadero golpe llega después. El oficial contempla a los niños sucios, armados y pintados como salvajes, y no comprende del todo lo ocurrido. Cree que simplemente estaban jugando, incluso los reprende suavemente, decepcionado porque esperaba más disciplina de unos muchachos ingleses. Y ahí William Golding lanza la estocada final. Ese hombre representa el mundo adulto, un mundo que critica la barbarie infantil mientras participa simultáneamente en guerras globales muchísimo más destructivas. El oficial viste uniforme militar, pertenece a una maquinaria bélica real, también forma parte de cazadores organizados que matan por banderas, territorios e ideologías. La diferencia entre los niños y los adultos quizás no sea moral, quizás sea únicamente tecnológica. Y entonces Ralph rompe a llorar. No llora solo de alivio. Llora por la pérdida irreversible de la inocencia, llora por Simon. Llora por Piggy. Llora porque acaba de descubrir algo terrible sobre sí mismo y sobre la humanidad. Y los demás niños, al ver nuevamente a un adulto, parecen despertar de un trance, empiezan a llorar también. Las lanzas caen al suelo y vuelven a ser pequeños. Ese final sigue siendo devastador incluso décadas después porque no ofrece consuelo, no hay lección optimista, no hay promesa de mejora. Solo una advertencia: la civilización es frágil. Mucho más frágil de lo que queremos creer. Por eso El Señor de las Moscas sigue siendo una novela tan poderosa hoy, porque habla de política, de manipulación del miedo, de violencia grupal, de autoritarismo, de fanatismo y de la facilidad con la que los seres humanos convertimos al diferente en enemigo. Y lo inquietante es que la isla no parece un lugar lejano, a veces se parece demasiado al mundo real. Incluso muchos años después de su publicación, la novela sigue estudiándose porque logra algo rarísimo. Funciona como aventura, como thriller psicológico, como alegoría política y como reflexión filosófica al mismo tiempo. Y hay otro detalle fascinante: cuando el autor publicó el libro, varias editoriales lo rechazaron porque lo consideraban excesivamente pesimista. Algunas incluso pensaban que nadie quería leer una historia tan cruel protagonizada por niños. Con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los clásicos más influyentes del siglo XX. Curiosamente, décadas después ocurrió un caso real que parece responderle directamente a la novela.
En 1965, un grupo de adolescentes tonganos naufragó en una isla desierta del Pacífico y en lugar de destruirse entre ellos, cooperaron, se ayudaron y sobrevivieron unidos durante más de un año. Esa historia real no invalida la visión del autor, pero sí añade una capa al debate. Quizá el ser humano tenga la capacidad tanto para la barbarie como para la solidaridad, y todo dependa de qué parte decidamos alimentar. Y ahí está precisamente la fuerza inmortal de esta novela. No nos da respuestas fáciles, nos obliga a mirarnos al espejo. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te invitamos a leer El Señor de las Moscas si todavía no lo has hecho, porque pocas novelas consiguen incomodar, atrapar y hacer reflexionar con tanta intensidad al mismo tiempo. Y cuéntanos algo, si tú hubieras estado en esa isla, ¿crees que habrías permanecido junto a Ralph o habrías terminado siguiendo a Jack? Suscríbete a Te Resumimos Libros para más resúmenes largos y profundos de las obras más impactantes de la literatura universal. Y recuerda, el verdadero monstruo de esta isla nunca tuvo garras ni colmillos, tenía rostro humano.